Familia, San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen de Caacupé, Inmaculada de la Virgen, Sagrado Corazón de Jesús, ángeles, arcángeles y ángeles custodios, San Cayetano, Santa Marta, Virgen de Fátima, San José, San Miguel Arcángel, Rosa Mística, Nuestra Señora de Fátima, San Juan Pablo II. Por el trabajo de Jorge Gabriel, por la salud física y espiritual de Reinaldo, Jorgelina, Diego, Salvadora, de los Ángeles, Anastasio, Milton Moisés, Blanca Natividad, Marcial, Virginia, Sergio, Héctor, Genara, Dionisia, Enrique, Ana, Felipe, Dionisia, Crispín, Eitam, Edri, Isabela, Blas, Antonio, María Cristina, Estela, Carlos, Amelia. Por la familia Benítez Duarte, Garcete López, Morel Alonso, Benítez Morel, Aldama Vázquez, Medina, Aldama Morel, Florentín Quintana, Quintana Ríos, Hermosilla Palacios, Cantero Benítez, Maqueda Benítez, Ovelar Maqueda, Duarte Enciso, Enciso Herrera. Por el descanso eterno del alma de María Gregoria, José Gregorio, Ninfa, Blasia, Justina, Victoria, Magdalena, Pabla, María Pabla, María Cristina, Julia, Ercilia, Matilde, Evangelista, Mario, Maximiliana, Santiago, Anastasio, Bernardo, Serapio, Constantino, Orlando, Perfecta, Clara Nimia, Serafina, Librada, Ramón, Emanuel, Laura Mabel, Dylan Steven, Genaro, Sebastiana, Eustaquio, Mercedes Lina, Marcelina, Hermes Ramón, Diego Fabián, Ovidio, Edilburgo, Luciana, Teodoro, Francisca, José Ramón,
Elena, María Esther, Fermín, Lina, Emeteria, Dominga, Cristín, María Agustina, Rafaela, Simón Judas, Gamaliel, Aide, Modesta, Juan Domingo, Natalia, Justa Pastora, Timotea, Nemesia, Gregorio, Rufina, Dionisio Reinaldo, Bernardina, Leonarda, Carmelo, Eustaquio, Saúl, Lázaro, Venancia, María Lourdes, Nicolás, Estela Maris, Pablo, Miguel, Alberto, Lucio, Vicente, Enriqueta, Teresa de Jesús, Victoria, Dominga, Miguel, María Luisa, Nicolás, Evarista, Carlos, Narciso, Aurelia, Petrona, Agripina, Serafín, Espíritu Santo, Juan Espíritu, y por todas las almas del purgatorio. Una música. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida. Quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida. Quiero renacer. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tus ríos, Señor, derribar las barreras de mi
mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Hermanos, les damos una fraterna bienvenida a la casa de Dios en este quinto día de nuestro novenario. Estamos reunidos en comunidad para la celebración del banquete sagrado de nuestra fe. Nos estamos preparando para la fiesta de San Isidro Labrador y hoy la Iglesia en el Paraguay nos pide reflexionar sobre el tema cuidar la casa común. Toda la creación es un regalo de Dios y cada uno de nosotros forma parte de esta creación que Él ama profundamente. Al celebrar la Eucaristía, pidamos la gracia de comprometernos en el cuidado de la tierra, de toda forma de vida y de nuestros hermanos más desprotegidos. Con el corazón agradecido, pongámonos de pie para iniciar esta celebración. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, muy pronto ya se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya, 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 aleluya. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para este hermoso día, el quinto ya que estamos aquí, en este caminar de nuestro novenario, San Isidro Labrador. Cacoy Ponágina lleva para
nuestra nación paraguaya, sobre todo este ejemplo de este santo tan importante, ¿verdad?, para todos nosotros en nuestro camino de santidad. Es decir, la santidad con la eiku y ayudante ñañesú abe lleva peñante ya en ondepe, sino que ñañesú ñande ya en ondepe a través del trabajo, a través de todo lo que Él nos ofrece y cómo nosotros también aprovechamos. Justamente hoy nos invita la Iglesia a cuidar, dice, la casa común. Entonces ya tendrán, va a ir por la casa común, porque eso es lo importante, queridos hermanos, la naturaleza, la riqueza que Dios nos da. Apenas la ñane voy a la ñane santo, lleva, ñangaré comía lleva juntos para llevar adelante esta misión tan linda que a través de la riqueza que Dios nos ofrece en el mundo nosotros podamos ser felices. Dice la santidad, ser felices en nuestro caminar. Y bueno, hoy estamos también con nuestro primer canal de Yarañe, aquí transmitiendo en vivo y en directo. El año pasado ya estuvimos juntos y así siempre se está volviendo como tradicional en medio de nosotros transmitir y hacer llegar más de 350.000 personas en Acoanga y en derecha en todo el Paraguay. Porque entonces quiere decir que aquí desde Moña y Méjina estamos en Areguá, Pindolo, allá ya de mí, Areguá, Pindolo. Upeago siempre es porque la gente que hoy cuase, pues, mova y por ahí teico pe comunidad peaje. Y ahí, y caihuete, pico pe comunidad. Mo guay comía, y maíz, por ando ahí. Pero Ñandeco Anga lleva como comunidad de San Isidro Labrador, aquí de Areguá, Pindolo, y Méjina, para que la gente sepa. Imagínense, desde Concepción, desde Encarnación, Ciudad del Este, Oviedo, aunque este tema hoy año que está con algunos ahí, dice, meses Ciudad del Este y Cerezagina, otro meses Cerúa, Moité, Ancianito, Cerezá Concepción, y otro de Misiones, de todas partes, ya de Yarañe está llegando con la evangelización. Y así es que hoy le vamos a pedir también por nuestro pueblo, que es eminentemente agrícola también, que entendamos que tenemos que cuidar nuestra casa común, y esta es la forma como tenemos que santificarnos. Y por eso hoy vamos a rezar especialmente de las gentes, las personas que nos acompañan, por la familia del señor Hugo Martínez y la señora Silvia Galeano. Acuera, son dos, es un matrimonio, 81 años cumplí ahí y 53 años de matrimonio. Y estuvimos por su casa, los oros yapó, el programa era Porea, lleva las huellas de nuestros padres. Acuera, lindo testimonio, ellos son entonces provenientes de Santa Elena. ¿Y cuál vamos a quitar la Santa Elena? Se vende ignorante, bueno, pero se llama la Santa Elena, y ahí para la misa también a transmitir de ese lugar. Bueno, y también hoy es el cumpleaños de nuestro camarógrafo. Este día hay permiso, otro y veces, hoy este día Iván Trilla, Iván Trilla. Este día cumplí la edad un poquitito más joven que nos ayuda también para que Ñande Yarañe pueda salir y llegar a tantas familias. Bueno, con todas las intenciones Ñandúa de Cuangue Tete Añe Moita Ave sobre el altar del Señor y con entusiasmo Ñañe Pregunta con Ñande celebración coa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos, queridos hermanos, es ñañesuta la icatue, ñañesuta cocurusure donde debe llevar, ya lleve un perdón al Señor por nuestros pecados. Tú, que eres el primogénito de toda la creación,
yara ore poriahu berego ñande yara. Tú que perdonas nuestras faltas, Jesucristo ore poriahu berego Jesucristo. tú que conoces nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Ore poriahu berego ñande yara ore poriahu berego ñande yara. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora nos ponemos de pie y con entusiasmo vamos a entonar nuestro gloria al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración
Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón a la palabra que será proclamada y dejemos que ella despierte en nosotros el deseo de cuidar la creación que hemos recibido como un don maravilloso de Dios. Escuchemos, hermanos. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclamen al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclamen al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclamen al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclamen al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración.
ni apartó de mí su misericordia. Aclamen al Señor toda la tierra. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, lo llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi palabra lo amará, iremos a él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y ustedes estará en sus vidas. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Muy bien. Entonces, queridos hermanos, qué lindo que es encontrarnos aquí para celebrar en este quinto día de nuestro santo patrono, San Isidro Labrador.
labrador. Eso nos hace entender, queridos hermanos, que al mirar un poquitito lo que nosotros realizamos en la vida había sido, ese es el camino que nos ayuda a nosotros para ser santos. Pero por ahí que ver. Quiere decir que cada uno va a ser santo de acuerdo a lo que está realizando. Yo, por ejemplo, ¿cómo yo me voy a santificar? Va a ella se santificada. Va a ser así la santo. Por el bautismo. Haciendo el bien. ¿Cómo yo me voy a santificar? ¿Cómo me voy a santificar? Como un taxista. Ah, por fe. Cada uno se tiene que santificar. ¿Dónde? Allí donde se encuentra y lo que Dios le ha regalado. Se vi con pae. Llegó para ahí. Jamás años santificada. Como presidente de la República, ¿vio? ¿Cómo qué? Como sacerdote. Bueno, de papo. Colectivo. A la cuenta. ¿Cuál es capaz de colectivo manejar? Qué lindo. Jamón del año santificada. Vaya año santificada. Como colectivero, un fuerte aplauso a nuestro santo colectivero. Ani que nada garejoa, luz roja, mi área zapán, frena y voy, pum, pesa paya yiyarra la colectiva. Va en línea de manejar. 21, a que vea, 21. Mateco vaina la 21. Mateco vaina. Va sharatapa vaina. Bueno, haniri, bueno. La de patrón entonces, marcha entonces. Bueno, a ver un poco. ¿Y vos en qué trabajas? ¿Vos qué haces? Vos sos ama de casa. Ama de señor santificado, ¿dónde? Trabajando en casa. Muy bien, estamos ahí. La señora santificada. Ustedes saben que San Isidro Labrador, primero luego la historia, a ver si alguien sabe de qué año es San Isidro Labrador. ¿En qué año nació San Isidro Labrador? Dai quai, habla bene santo. Ahora que no sé, ¿en qué año? Dai quai, ¿vaya año ve? 1082. ¿Vaya año veo nacer? 1082. Hay que ver. Milenio, 1082. Y le voy a hacer otra pregunta más difícil. ¿En qué año murió? ¿En qué año murió? Mopico 64 es el presidente. Mopio 64. Bueno, año me mandó 1172. Voy a volver a repetir. Nació en el año 1082 y murió en el año 1172. Así que ya porque suma y resta, es que ¿a los cuántos años murió? ¿Esa? No, va, 100 años pico. 1082. Y murió en el año 1172. ¿Voy año? 90 años. Fuerte aplauso a este que cumplió 90 años. San Isidro Labrador tenía 90 años cuando murió. Levante la mano todo lo que tiene 90 años aquí. No hay por ahí ni vete. De picores con 90. Querer vivir. Se cae más allá. Pero lo más importante es que a los 90 años él hizo todo un camino de santidad. Él era labrador. ¿Y saben qué cuenta su historia? Que él todos los días, porque estamos en la Edad Media, el año 1000, ¿verdad? 1082, todo ese tiempo, se iba, dice, a rezar antes en la iglesia que estaba ahí en su pueblito, España, Madrid, el año 1082, imagínense, en adelante, hasta el 172. Se iba, dice, antes de ir al campo a labrar su tierra, apenas la San Isidro Labrador. Se santificó allí donde estaba, lo que él hacía. Oyapoponá, la oyapoaná, na imonday, da iyapuy. Si yo soy, por ejemplo, un diputado, ¿de por ahí a ver algún diputado? ¿De por ahí? Moloñe santificada la diputado, siendo... Bueno, siendo diputado, no siendo mondajano, siendo lo que sea. Un ministro,
Vos sos ministro de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo vos tenés que santificarte? Como ministro de la Eucaristía. A mí hay la ministro de otra cosa, lleva. A mí hay santificar ahí. Porque todos después te dicen, yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo. Pero voy a hacer la de santidad. Yo soy Ay, Jesús mío, Dios mío, por mi culpa. Bueno, vaya a ser santificada. Y como para eso Dios me dio esa vocación. Bueno, cada uno, eso es lo primero que tenemos que entender. Pero le voy a contar otra cosa más. ¿Quién sabe cómo se llamaba la esposa de San Isidro? A la cuenta, peaño y tela peicua, un fuerte aplauso. Lo cuñacuera hoy cua pama, vea. Tembire cocuera hoy cua paite y cua esa bajera lleva, Va, ella bajera. Entonces, ¿cómo se llamaba? Santa María de la Cabeza. Upea de la pendemanduaina. Ave orela romandaina. Nosotros somos la cabeza y lo cuñacuera, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, bellente más hace. Bueno, entonces así se llamaba. Santa María de la Cabeza. Pesajera la envirecó. Pero hay otra cosa más linda. Santa María de la Cabeza también fue santa. ¿Sabían eso? Sí, bellece, porque si no, ya timbata con la venda y cuáyate y vaya a verla ya no la nomba ya. Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro Labrador, fue también una santa por la iglesia reconocida. 1622 el Papa entonces ahí lo canoniza. 1600, él murió 1172. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. 500 años iré. Oñe santifica. Y ande aunque sea 600, 700 años iré, ya ne santificaron. Ya la lleva. Porque quiere decir que hicimos un camino que vale la pena. Porque pega con la ñande ya la hipoteca de ya ne santifica. Pero había un santo que trabajaba con los jóvenes justamente que se llamaba San Juan Bosco. Vemos a la pende polo y cuama ellos en Duma que más la San Juan Bosco, malo igual, ni pete de igual más la San Juan Bosco. Bueno, San Juan Bosco trabajaba con los jóvenes chicos de la calle y él sabe qué decía. Dice, nosotros, y le decía a este jovencito de 14 años que también se hizo santo, que se llama Santo Domingo Sabio. Vaya era Santo Domingo Sabio. Que justamente celebramos el 6 de mayo, celebramos la fiesta de Santo Domingo Sabio. ¿Y saben qué le decía don Bosco en la homilía, cuando él hacía, así como país, decía 3 cosas importantes? Primero, Dios quiere que todos seamos santos. Ya repetí mí, Dios quiere que todos seamos santos. Segundo, es fácil hacerse santos. Segundo, es fácil hacerse santos. Y lo tercero que decía don Bosco en su homilía, dice, Dios tiene un gran premio para aquel que se hace santo. Dios tiene un gran premio para aquel que se hace santo. 3 cosas. Dios quiere que todos seamos santos. Es fácil hacerse santo. Y Dios tiene un gran premio para aquel que se hace santo. Bueno, y Santo Domingo Sabio, un muchachito de 14 años, escuchando la homilía de San Juan Bosco, dijo, don Bosco, ¿cómo es eso que es fácil? Que Dios quiere, todos tenemos que ser santos. Pero cada uno de nosotros se tiene que santificar como un papá, como una mamá, como un abuelo, como un colectivero, como un sacerdote, como una ama de casa, ¿entienden? Como una madre, como un guitarrista, como un músico, todos en esa profesión y en esa riqueza que Dios nos ha dado, porque lo que tenemos nosotros, cada uno, nosotros tenemos una cualidad específica, peñande yara me ea peñande, cada uno tiene su propia cualidad.
Cada uno tiene que desarrollar su cualidad para poner al servicio de la comunidad. Ñande pe comunidad ven guanaco pe ñande yara lo me ñande. La ñande cualidad cuera. La debe tener gran modista, ella por jangua, la AO mía ande vale formal en modistería. Entonces quiere decir que esa es una cualidad que Dios te dio ¿para qué? Para que puedas servir a quién, a tu comunidad. Hoy pido a ver la modista, hoy pido algún modista, hoy pido algún modista. Vos sois aquí una modista, un fuerte aplauso para nuestra modista aquí. Ella por cada ciudad la semana, entonces, bueno, ella por cuánta va. Enseguida, sí, ahí pone a ver, hoy ella por tan de ahí, dice. Enseguida, bueno. A ver otro, más va, de va. Con ella por competencia, de va tabande. Entonces, cada uno ella puede hacer uno diferente. Así entonces, vamos a ver. Qué lindo cada uno. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, que todos tenemos que ser santos. Y hace poco, nuestro Papa Francisco, de feliz memoria, que Dios ya le tenga en su gloria el Papa Francisco, él hablaba y decía, lo que también ya otros papas dijeron, por ejemplo San Juan Pablo II, él también ya decía que hay muchos santos anónimos. Vais a los santos anónimos. Upea que dice Gina, ñandenda yei cuaya, lleva no tenemos, no conocemos, son anónimos. Es como decir también, ñandego yarecobe tení día especialmente del soldado desconocido. El soldado desconocido. Vean que vamos a ir por un guaraní, así me acuerdo, digo 10 guaraní. Un guaraní. ¿Hago hagan? De por ahí más. La plata ya desconocido mañana tengo. Hagan la plata la desconocido. Usted ama la ña desconocida. La virumi o desaparece la ña de soldado desconocido. Bueno, anda ahí por 50 ven va hoy. De cuál voy por 50 rey. ¿Qué pico hay? ¿Qué figura hay por el 50.000? Agustín Pío Barrio. A 100.000 pico un baile ya. A San Roque, ay, yo quiero ser santo, San Roque, Yumina sé, San Roque. Bueno, ¿se dan cuenta? Pero así también, hay muchos santos, dice el Papa Francisco, anónimos. Hay muchas abuelas, pero personas que rezan, personas que aman, personas que dieron su vida, ay, realmente, por hacer salir adelante su familia, por hacer salir adelante a sus hijos. Ore coro recobete un programa core canal ve ñande yarañe ebe, luego recobete un geral ore programa cuerpo y pore. Pesa ser oigo pues jarepe, las 9:30 por ahí, pesata. Y siempre me voy y le visito a las parejas que más o menos tienen 40, 45, 50, 60 años de matrimonio. Las huellas de nuestros antepasados, las huellas de nuestros padres. Y yo escucho ahí, hacemos pinimba muchas veces, algunas veces hacemos esa lleva, porque muchos de ellos nos cuentan y nos dicen, llego a cuando esté campaña, esté jugar o lo que sea. Orego doble coya que escuela, orego doble coya que pea que amor. Tenemos jugar a tu pao, pero jugar a las 5 de la mañana, amaro para el tema como familia. Haro Guataro, 5, 6 kilómetros, a Peisamos de mucha historia, queridos hermanos, para estudiar, para ir a la misa, para formarse en la catequesis o para salir adelante. Añandego, añayareco, paite, avión, a chorro entero que yareco. Ay, bajabe, ya a mí sabe alguna vez ni upeanda ya llevo 6. Ya nada tienen va. Ya puede tapar entonces en la comodidad, queridos hermanos. Y sin embargo, baila hacemos pinimba, y justamente así como decía el Papa, estos son los santos anónimos, porque Dios mira nuestro corazón y lo que Dios mira es ese deseo de hacer el bien, siempre de hacer el bien. Y justamente los que muchas veces tenemos la posibilidad de ayudar, de hacer el bien, y bajabe, ñande tacaño, y bajabe yareco baité todas las posibilidades para hacer el bien a los demás. Jañame erangüe, ya por angüe el bien, ya monda, ya no es. Boriajú, ya no es. Boriajú, ya no es. Imagínense, querido hermano, te hago la paz nuestro de cada día.
Haga cuánto ya oñebo político sé. Cuánto ya sabe columnas. O manejela y fotografía. Número 2, número 4, número 8, número 12. ¿Cuántos números oía? Y de acuerdo al número se ha montado ahí nada. Hay que ver. Entonces, vea, pisa ahí nada. Está cada vez la fotografía doña Pepe, todo el mundo. Pero también que se pisa ahí. Si fuese verdaderamente, queridos hermanos, un trabajo y un deseo de hacer el bien, de preocuparse. Oía, íngola y bueno, mía, lleva. Pero justamente omi bueno, vea, muchas veces ya que anda, justamente anda ya botar y miare. Justamente omi persona y bueno, vea, es omi de ayudar a Ajina, ya de monga cuata Ajina como nación, como comunidad, etc. Muchas veces ya de la chica. Así es que entonces tenemos que pensar en eso, queridos hermanos, porque hoy San Isidro Labrador nos está mostrando y nos está diciendo que el camino de la santidad dice, Dios quiere que seamos santos. Es fácil en la medida en que nosotros hacemos consistir la santidad en hacer lo que Dios quiere. Nuestra presencia como verdaderos cristianos. Queridos hermanos, y desde aquí entonces la palabra de Dios tiene sentido. Peñandeñas en Doacuanguetete Peñeru vive, ¿verdad? Porque estamos ya hoy en esta sexta semana en Yamoñé Perúgina del tiempo de Pascua. Y Pascua justamente quiere decir pasar de la oscuridad a la luz, del pecado a la vida de gracia del Señor. Vea que dice la Pascua, Pesaj, y la hebreo, Biblia, Pesaj, Éxodo capítulo 12. Como me que tenemos que hacer un paso concreto en la vida, paso hacia Dios, paso hacia la luz. Y bueno, 6 semanas vaina. Oye, semana, los frutos se tienen que comenzar a mirar si hay una verdadera resurrección. ¿Y qué nos decía esa palabra de Dios? Peña importante, queridos hermanos, porque hoy Ñandillara nos está diciendo como esa mamá y como ese papá que cuando su hijo cumple 18 años, ¿quién tiene hijo que más o menos tiene 18 años? ¿Usted? Dígale, señora. ¿De muy años con 22 a Zapamanio? Pensando que 18, bueno. Apea con las ella que más. Repo o si no, se me ve, rey. Eso, por fin, cuñaca, oye, sí. Repo si no repo. Y claro. Pero querido hermano, el Señor hoy nos dice lo mismo. Hey, por ahí teña de veñero vive de día. Hijo querido, hey, bye bye. Ajata vagina, hey. El próximo domingo nosotros vamos a celebrar el séptimo domingo, que es la ascensión de Jesús al cielo. Ojo, tajina ya de Yara. Vea que dice Ina, Pepo Omara, Peyapomara, Peicuapamara, Sanmigo la Pombo, Eva, ustedes son los responsables. Si esta comunidad tan linda aquí de San Isidro Labrador, aquí en Pindolo, ustedes lo tienen. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque pen la peyapo a la pende comunidad. Habiendo humo hay otro yapo PM en Guará la pende comunidad PM y botá. PM manteco peyapota. Hope arago pen la pende atujina llevas a pen la peña monguetas a pen la pejendú ajina. Lo que dice cada familia, lo que dice el hermano, lo que necesitamos juntos. Y ese es el camino de santidad. Por una parte nos dice el Señor que es fácil, o sea, tenemos que vivir nuestra humanidad, tenemos que vivir ese chip que Dios nos puso en nuestra cabecita, buscar la felicidad, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, honestos, que buscan el bien de la comunidad. Bueno, y entonces en ese esfuerzo se dan cuenta que muchos de nosotros, al hacer ese camino, muchos se santifican. A ver, con la Papa Francisco insistí, yo he pedido documento, pero hoy yo escribí. ¿Cuántos santos anónimos en nuestras comunidades? Si hoy me se lo gapu, voy a echar, voy a abuela o mía, va a echar bañembo, lleva.
Llegó en 10 acá, ahí la se abuelan y todo el día rosario. A la mañana, a las 5 ya por la oración de la mañana, a peisa otras cosas más. Y justamente eso es lo que estaba diciendo de San Isidro Labrador. Una persona que no solamente se iba y decía, no, Shamba, puedan hacer hacer familia, que esto, que aquello. Todo bien, todo muy lindo. Pero antes bendecir y agradecer a Dios en el camino. Y por eso es que el Señor nos dice, a través de esa santidad, a través de ese trabajo, es que nosotros construimos la comunidad y somos una comunidad santa. Jaupeante con la ñande yara y ñande a través del evangelista San Juan. Porque dice, yo me voy, pero no van a quedarse ustedes huérfanos, porque en este caso dentro de 15 días, el próximo domingo es la ascensión, ñande yaro yupita, pero Jaupeo yupiré al cielo, ombouta ñande a quién. UPB y vete y palabra medio difícil. Vea castellano, pero con anga lleva, pero en realidad una palabra griega, vea un griego, paráclito. Ya repetí mi, paráclito. Algunos por ando llego que pepe ya u galleta reta y ya u dulce dice. Ahí vio la paráclito, algo griego. Entonces el paráclito, queridos amigos, quiere decir el que está a tu lado. Pende que ne oía hina. Pe mañami ma voy pende que, pe mañami ma voy pende que, mana. Pe ande suina ya. Pe ande ma vaina. Pe ande mañana hubiese. Ma ande que ne oía. Bueno, ne vireco, ne membu, ne mena o lo que sea. Esa es la persona que está a tu lado con quien yo me voy a santificar verdaderamente porque ñaño putingo. Porque upe peñamos a sapeñan de pola yeya popona hanguay sapeñan de rape. Eso quiere decir, queridos hermanos, vean que es la paráclito. Entonces, el Señor que dice, yo me voy, pero no van a quedarse huérfanos. Ani que penden a sense y de yara. Porque se llega a Yuta, pero les voy a enviar, dice el paráclito, es decir, el Espíritu, la fuerza de Dios. Termino, queridos hermanos, esta reflexión solamente diciendo, porque entero este año de Yeicuaina. Vemos por a mí la pendepola y sí, a la iru, la itúa, o manoma, güey. Se llama por ahí lo doy, porque manoma, y sí, a tú o manoma, güey. Ñandere estamos ahí, ñande tú ya pa' y tema ñandera, lleva. Bueno, bajen la mano. Miren, díganme, queridos hermanos, si no es cierto. Cada uno de nosotros, peñan boteo, ñandere saña, ya calcula, peñan de simba, évalo ya, pues, güey. Peñandere cobere, peñanderúa lleva. Va, évalo ya po, évalo me eva, peñande, peñandere cobere lleva. Acuera, todos los días, muchas veces le veía también cansado, lleva, o descansar. Daje sarairi porque apenas un guajea lleva oremita y ya no sé. Papá, un gela de motito y 90, recuerda que en moto Honda, un gela y trabajo. Ahora enseguida nos enduma la y la moto y un gajeo y una pea menos cero dispara. Bueno, y algunas veces oberunde, galleta, coquito, palito y me da caramelo, cualquier cosa oberunde. O sea, cada uno recordamos las cosas lindas que hicieron nuestros padres por nosotros. A la ñande siga tú ni qué decir porque ñande a ver todos somos matriarcales lleva las seis ñande y por otro ñande en Guanaco Paraguay ve el Papa Francisco y Macueo y va ella que es la Papa Francisco la mujer la más gloriosa de América Latina y la de América Latina. ¿Por qué, queridos hermanos? Y porque justamente a través de nuestras madres esa misericordia, ese amor, esa preocupación. O esa caña de Kwame, hijo landera pe. Muchas veces ñandente la ña en dulce, ya te anda ya po guasu y la ella ñandé. Pero ese es el amor de Dios que se manifiesta. Y por eso, cuando San Isidro Labrador nos está indicando y nos está diciendo en las cosas sencillas, en las cosas de todos los días, upe beñandella yujuá, beñandera pe, para que podamos cumplir lo que hoy el Evangelio nos está diciendo. No tengan miedo, porque el Espíritu que yo les voy a enviar, el Paracletos, el Paráclito, upeaco y sejina,
es el mismo Espíritu de Dios que te hace recordar. Vai con la shesuje y acuese pei ponaite allá povana cuejinara. Vai con la sheruje y acuese, vai con la abuela, vai con la maestra y acuese, vai con pepa y acuese, vai con y acuese vecino, pesangiru y acuese en 10 allá están vai ponoñe ese. Esa es la fuerza del Paráclito. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Shahata pojeyata, pero donde pepitamos ahí peneño, porque se ayuda, jamó ayuda pene apretun ume. Regua pues anguay se calcular mañana en dureza añe penuremba a poco anga, amaere, y porque tenés la fuerza del Espíritu. Así que ya llevaré que vean, y sobre todo con las características especiales del trabajo, de la humildad, queridos hermanos, y sobre todo de la solidaridad. Así que vamos a pedir por intercesión entonces de San Isidro Labrador, y por qué no también vamos a pedir por intercesión de su santa esposa, porque es santa también, Santa María de la Cabeza. Nunca más, porque quiere decir que una familia que ha ganado a Dios, una familia que hizo un camino para vivir de acuerdo al proyecto del Señor. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva Santa María de la Cabeza! Y un fuerte aplauso para toda nuestra comunidad. Bueno, Hayahueroviano añetete que podemos hacer un camino como comunidad y como familia. Así que ñañembo y baiteta con anga, Hayaeta veñan de Yarare donde va a llevar la Yahueroviaja. Creemos en este camino de santidad que nos va a ayudar a ser santos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, nos disponemos para presentar ante el Señor todas las peticiones que traemos en la comunidad y también aquellas que tenemos en nuestro corazón. A cada oración respondemos: Padre, atiende nuestras súplicas. Padre, atiende nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que a través del magisterio de nuestros pastores nos siga exhortando al cuidado de nuestra casa común, como creación y regalo de Dios para toda la humanidad, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por los gobernantes y los líderes de las naciones, para que tomen decisiones sabias que protejan el medio ambiente y respeten la dignidad humana y busquen el bien de las futuras generaciones, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por el Paraguay, para que todos sus hijos trabajemos con honestidad y compromiso por la construcción del bien común, superando divisiones y buscando la justicia y la paz, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por nuestra comunidad, que celebra con fe este novenario, para que confiemos plenamente en la providencia de Dios, que conoce nuestras necesidades, y vivamos estos días como un tiempo de gracia y bendición, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Y vamos a rezar recordando a Iván, nuestro camarógrafo de Ñandeyarañe, hoy que cumple años y agradece al Señor este año más de vida. Y también recordamos a esta familia que hoy estuvimos por su casa, el señor Hugo Martínez, la señora Silvia Galeano. El próximo sábado, entonces, ese programa va a estar en Ñandeyarañe a través de Upucuepu y Poré.
y tantos otros. También quiero recordar al doctor Seifar, que está internado en este momento en el Migone, en Asunción, también por su salud, y por tantas otras personas que necesitan hoy especialmente de la salud, tanto física como también de la salud espiritual. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Traemos el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo de nuestras manos. Ellos serán para nosotros alimento de salvación. Con estos dones ofrecemos también nuestro compromiso de cuidar la creación como un don preciosísimo de Dios. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y de vino, frutos de la tierra que cultivó San Isidro, regándola con el sudor de su frente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, con el testimonio admirable de tus santos. San Isidro Labrador, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima, su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con los santos. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria.
Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será llamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa. ¿Vaya era el año de Papa? Con nuestro obispo, ¿cómo se llama? Con nuestro cura párroco, ¿cómo se llama? Y con todos los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te recuerdes especialmente de todos nuestros hermanos, especialmente los enfermos. Quiero recordar al doctor Seifar, hoy le estuve visitando en el hospital también. Vamos a recordar también a todos estos hermanos que piden oración para que el Señor les acompañe, les bendiga y les dé la gracia que necesitan. También agradecemos por la vida de Iván, que es nuestro camarógrafo de Ñandillarañe, que en este día especial el Señor también lo bendiga. Y acuérdate de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia a cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza y sobre todo rezando con más de 350.000 personas ya en todo el Paraguay. Con entusiasmo, pidiendo por la intercesión de San Isidro Labrador la fuerza para santificarnos en el trabajo cotidiano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Ahí, los muchachos. Jesucristo, tu payan de Yara o besara, angay para puwi, ore por yagu bereko. Jesucristo, tu payan de Yara o besara, Deibe Aba, Hangay para puwi, ore por yagu bereko. Jesucristo, tu payan de Yara o besara, Deibe Aba, Hangay para puwi, Oren mo agua Oren mo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra ya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús se nos da como alimento de vida eterna. Que su presencia en nosotros nos impulsa a vivir en coherencia con el Evangelio, cuidando nuestra casa común. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor Jesús, no permitas que me separe de ti. Amén. No eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría en mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Quinto día del novenario. Agradecemos al Padre Víctor Luis Cabañas, salesiano, director del primer canal católico de Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, por haber presidido esta Santa Misa y compartido con nosotros este quinto día del novenario, nuestro santo patrono.
Así también agradecemos a nuestros monaguillos, Israel, Jonathan, Ángel, Johan, nuestro San Isidro y por su servicio. A los padrinos del día, familia Alvarenga Pereira, familia Medina, ingeniero Fernando López y familia, licenciado Antonio Sosa y familia, señor Genaro Morales y familia. Capillas invitadas: San José Obrero, San Roque González de Santa Cruz, Ñembú, San Francisco de Asís. Agradecemos a la familia Medina por la colaboración para el estipendio y transmisión en vivo de la Santa Misa a través del primer programa de Paraguay. Agradecemos al coro Rosa Mística de Areguá por acompañarnos y animar esta Santa Misa. A la señora Miriam Céspedes por la donación de una ánfora. Al señor Vicente Vera por el servicio de limpieza de la Luz Araña. Avisos. Les recordamos que disponemos de la rifa tradicional, cuyo sorteo se realizará el 15 de mayo, que tiene un costo de 10.000 guaraníes. Ya están abiertas las inscripciones para el sorteo de las familias que San Isidro visitará el próximo año para su ornamentación, del 4 de mayo y 13 de mayo. Pueden acercarse con la señora Alina Vázquez de Aldama o con la profe Mercedes Céspedes de Rojas. Nuestros jóvenes varones continúan participando del retiro espiritual. Acompañemos con nuestras oraciones para que sea un verdadero encuentro con Dios y una bendición para sus vidas. Donaciones. La familia Alvarenga Pereira, 300.000 guaraníes. Capilla San José Obrero, 50.000 guaraníes. Capilla San Francisco de Asís, 100.000 guaraníes. Muchas gracias a todos y que tengan feliz resto de jornada. Mañana, domingo, sexto día de nuestro novenario. Bendición especial para enfermos y profesionales de la salud. Habrá bautismo comunitario a las 9:30 de la mañana. 18 horas Santo Rosario, 18:30 rezo del novenario, 19 horas Santa Misa. Tema para mañana: asegurar una salud integral. Jesús curó a todos los que estaban enfermos. Presidirá nuestra Santa Misa el día de mañana presbítero Arnaldo Arévalos, cura párroco de la parroquia San Francisco de Capiatá y capellán de Colepol, Colegio de Policía. Padrinos el día de mañana: señor Marcial Alvarenga y familia, señor Alfonso Céspedes y familia, familia Vargas Chaparro, familia Benítez Sánchez, señora Isabel Sánchez, viuda Rodríguez y familia, y el señor Cristian Ramos y familia. Capillas invitadas para el día de mañana: Nuestro Señor de la Columna de Cocueguazú, San José Esposo. Animará el coro de San José Esposo el día de mañana. Instituciones invitadas: USF Pindolo, Unidad de Salud Familiar, y la Junta de Saneamiento Pindolo. Bendecida noche para todos. Bueno, y yo también quiero agradecer a toda la comunidad, como siempre, esta invitación de poder estar con ustedes. Y como les decía, cada año nos volvemos a encontrar y siempre San Isidro Labrador nos llama a este camino de santidad que es tan importante. Y como siempre, en Aveina, 24 horas estamos transmitiendo y estamos cumpliendo ya 4 años, 4 años. En el mes de abril cumplimos 4 años de Ñandeyarañe para la evangelización. Y bueno, así es que yo les agradezco también a ustedes, porque de una o de otra manera el hecho de participar con ustedes
quiere decir que Ñande Yarañé está llegando a todas las familias. Y eso es lindo, la evangelización. Ya es ahí Ñande ya está o ana ya cuá va pa Ñande Yara la Ñande Iñe vive. Levanten la mano todos los que ya saben que existe Ñande Yañe o llama que la Ñande Yañe ella es mío iba vine íbamos jugando ese que carrera vaqueta o pavo con misa. Bueno, porque entero vetea entonces vamos jugando para la sepoje. Bueno. Y colectivo entero ya es ahí. Ay, Jesús de Dios. Llego la de vez en cuando popula bocina. Llegué se la peí. Bueno, fíjense, 24 horas de transmisión yo recogina ave a través de Ñande Yarañé para todos, para toda la familia, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los sacerdotes, para todo. Curso bíblico, oración, rosario, misa, manos ensangrentadas, Jesús, noticias, vida del Vaticano, vida del Papa, entero de 24 horas, bebé. Entonces, ya recogina bebé de programación. Así es que también nosotros mantenemos a través pe mañana y te vi como hoy nada se alcancía y si tía pe mañana y te pe mañana anda pe mañana se la se alcancía reina. Bueno, porque pe pe manejado así no dejamos ahí copiarego ahí. Bueno, apitata areguarbi a correta pero ya gusta frutilla. Hoy vio la frutilla y nada, no hay por ahí. Ni la vio. Bueno, se invita a mí que nada. Oye ya. Bueno, qué lindo, queridos hermanos, así que vamos a pedirle al Señor esa gracia especial también para nosotros, para que Ñande Yarañé pueda seguir evangelizando. Y lo que más me alegró había sido a esta señora que yo le dije la dopo hoy no, hoy por otra eso. Y había sido, tiene un hijo que es sacerdote. Allí va, así que un fuerte aplauso para esta señora. Bueno. Ani que mombe upa y veina la listo va. Bueno, dice que es redentorista. ¿Cómo se llama tu hijo? Lorenzo Luis Alvarenga. Entonces, sacerdote redentorista que está en Pedro Juan trabajando. Ustedes tienen que saber que la iglesia es verdaderamente una iglesia que ha caminado y es madura cuando comienza a dar vocaciones religiosas y sacerdotales. Así es que Peñepiague, yo cuando me ordené, ¿saben qué número de sacerdote yo era? En mi tiempo, hace 32 años, número 45 de mi ciudad, del colegio del Instituto San José de Concepción. Yo concepcionero y nada, en la EPP y bueno, pero en fin, número 45. Ahora bueno formal, cobre. O macanear, no tengo ahí, iba a parar y nada. Bueno, muy bien, así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos ustedes. Un último aviso, la capilla San Roque González de Santa Cruz ha traído una donación de 150.000 guaraníes. Muchísimas gracias. También por último, después nos vamos a tomar unas fotos, primeramente con el padre Luis, con los monaguillos. Primeramente van a salir la foto con él, los invitados de las capillas, seguidamente los padrinos y por último toda la comunidad. Y foto guasú tu chaponada. Entonces, gracias ahí por todo. Muy bien. Otra cosa muy importante es que también toda esta grabación de Ñande Yarañé, ustedes pueden volver a ver en YouTube. O invitéis a opita video. Así que venga tu pesa mío que acuerdo esa misma que se añade allá en el. Bueno, nos ponemos de pie y hacemos la oración final. Te pedimos, Padre, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad para nuestra familia, para que, a imitación de San Isidro Labrador, sepamos compartir el pan de cada día con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a inclinar nuestras cabezas para recibir Dios Padre, que nos ha consagrado para celebrar hoy a San Isidro Labrador, patrono de nuestra comunidad. Les bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Isidro Labrador la fuerza renovadora del Espíritu Pascual,
les haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Isidro de Labrador nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva Cristo, y viva María, viva San Isidro Labrador, y viva Santa María de la Cabeza. Fuerte aplauso para todos los santos y nuestra comunidad. Hemos celebrado la presencia del Señor en medio de nosotros y ahora somos enviados a la vida diaria con una misión: cuidar nuestra casa común. Volvamos a nuestros hogares con la bendición de Dios. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, con Jesús y María, doblemente feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.